El tema es arrebatándonos para salvación. Y este tema está en el libro Conflicto de los Siglos acerca del juicio investigador. Y comenzamos con el tema en Salmos capítulo 90, versículo 2. Nos dice allí: antes de que nacieran los montes y de que formaras la tierra y el mundo, desde los tiempos primeros y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Qué bueno es aclarar en nuestra mente, en nuestra cabeza, quién es el Todopoderoso, quién es Dios. Que Dios no está limitado por el tiempo, como decimos también, ni por el espacio. Dios es Dios. Y qué bueno, como dice Lucas capítulo 1, versículo 37. Todo es posible para Dios. Al que cree, todo le es posible. Y nosotros hemos creído en un Dios que todo lo puede, en un Dios que trasciende por encima de la naturaleza, de las leyes de la naturaleza. La hija mía me preguntaba, porque oyó la palabra, ¿qué es la gravedad? Ella tiene apenas 6 años. Y yo le respondí, traté de ponerle un ejemplo con un muñequito que ella tenía. Mira, este muñequito está en el aire, en el espacio, y si lo soltamos, cae a tierra. La fuerza que ejerce la tierra sobre este objeto lo atrae hacia ella. Así que si ponemos algún objeto en el espacio, va a caer a tierra. A eso le llamamos gravedad. Es una ley de la naturaleza. Le explicaba yo a ella. Nosotros pues en nuestra mente ya sabemos de todo eso, pero mis hermanos, qué bueno es que nosotros sepamos quién es Dios, cómo trasciende Dios a través de todas las leyes de la naturaleza, y podemos sentirnos seguros de un Dios que nos ha cuidado, nos ha dado en el tiempo tantas bendiciones para que nosotros podamos disfrutarlas hoy, aquí, este día, empezando este año. Miren ustedes que Daniel 7, 9 y 10, las cosas que vamos a hablar no las voy a explicar paso por paso, porque ustedes son conocedores de algunas cosas. Mientras yo miraba, se colocaron varios tronos, y un anciano entrado en años se sentó. Su vestido era blanco como la nieve, y su cabello era semejante a lana limpia. Su trono era una llama de fuego, y las ruedas del trono eran fuego ardiente. De su presencia manaba un río de fuego, y a su servicio estaba una multitud imposible de ser contada. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. De hecho, mis queridos hermanos, cuando venimos a este texto encontramos aquí una revelación que a veces uno no le presta mucha atención a los detalles, pero miren ustedes que está hablando de un anciano de día, está hablando de unos tronos, fueron puestos tronos, pero aquel que viene al trono, aquel que está en el trono, resulta que se le describe como un anciano de días, y se le describe cómo es esta persona. Su vestido era blanco como la nieve, y su cabello era semejante a la lana limpia. Esto indica, mis queridos, ahora uno se queda pensando, ¿quién es esta persona? La palabra de Dios también revela quién es esta persona. El escrito de profecía en el libro del Conflicto de los Siglos, el capítulo 29, nos habla exactamente de que esta persona es Dios el Padre, el Dios que nosotros conocemos como Padre. De hecho, quiero decirles algo, aprovechando esto. ¿Saben?
la humanidad. La palabra de Dios nos dice que los pensamientos y las acciones de Dios son más grandes que nuestros pensamientos y que nuestras acciones. De hecho, el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo solamente es para que la humanidad logre visualizar algo de lo que es Dios. Los seres como los ángeles y seres creados no conocen Padre, Hijo y Espíritu Santo, no lo conocen a Dios. De hecho, cuando se mienta a Dios. Esto es para nosotros los humanos, para que logremos visualizar algo del plan de salvación y del trabajo que cada uno de los integrantes de la divinidad hacen en favor del ser humano. Cuando entendemos aquí y miramos quién es este anciano de días, es Dios el Padre el que se sienta, y también este es juez. El juez se sentó, dice la palabra aquí en el versículo 10. Recuerden, llega el anciano de días. Se describe cómo es él y se describe aún su trono. Su trono semejante a una llama de fuego, y las ruedas del trono eran fuego ardiente. Ahora, noten ustedes algo que aquí no se presenta en ninguna otra parte. Trono que tiene ruedas. Bueno, lo del fuego podríamos entenderlo, Dios es fuego consumidor, pero lo del trono con ruedas, nunca hemos visto un trono en la tierra, no hay nadie que tenga un trono andante. Cuando los jerarcas o los reyes de la tierra van a otros lugares, pues lo hacen en sus aviones, en sus vehículos especiales que tienen, pero nunca se ha oído de un trono que tenga ruedas, un trono rodante. El trono tiene un establecimiento, ¿verdad? Un lugar donde está. En cambio, este trono tiene algo especial, y es que además de que es un trono de fuego, también tiene ruedas. Vayamos un poquito a recordar. No voy a buscar las citas bíblicas. Recordemos, por ejemplo, que tiene ruedas. Elías, dice la palabra de Dios, que fue arrebatado en un carro de fuego. Y cuando venimos a Ezequiel, Dios a Ezequiel, creo que el profeta al cual el Señor le da más visión sobre cosas celestiales. Por ejemplo, nosotros siempre hemos visto los ángeles de manera figurativa como seres humanos, y cuando se han presentado a los seres humanos, se han presentado en forma humana. Pero quién sabe en realidad cuál es la figura, la forma de los ángeles. Si nosotros nos vamos a Ezequiel, encontramos que allí encontramos ángeles que son ojos, encontramos ángeles que tienen varios rostros, encontramos, y aquí voy directo, encontramos ángeles que son ruedas, y que cada rueda es una rueda de fuego, y anda hacia adelante, y las ruedas hablan. Entonces, en nuestra mente limitada, mis queridos hermanos, no podemos limitar las cosas celestiales, porque las cosas celestiales se presentan delante de nosotros para nuestra bendición, para nuestra salvación, y no para asustarnos. Por ejemplo, ustedes se acuerdan cuando María, bendecida por el Señor, llega el ángel Gabriel y le da la buena noticia de que va a ser la madre del Salvador, y ella acepta esta bendición. Pero ¿cómo se le presenta? En forma humana.
¿Qué tal si el ángel se le presenta de otra manera, con otra figura? Pues quizás hasta cae muerta del susto, ¿verdad? Pero ese no es el objetivo de Dios ni de los seres sin pecado creados por Dios. El objetivo siempre es traernos bendición, siempre traernos buenas nuevas, siempre corregirnos, siempre guiarnos por el camino correcto. Así que este anciano de días se sienta en su trono. Dice, el juez se sentó. Noten ustedes que ya va aquí va tomando forma una situación. En este momento, a este anciano de días, que nosotros conocemos como el Padre, ahora aquí en esta descripción, en esta visión del joven Daniel, le he presentado esta visión y a en esta visión se le llama, al Padre se le llama juez. ¿Por qué? Porque tiene en este momento un trabajo especial que está haciendo. Y noten ustedes que a su alrededor, primero se sienta en un trono y delante de él, la palabra dice que le asisten millares y millones de millones. En mi versión, la versión contemporánea, versión Reina Valera 1960 contemporánea, nos habla de que era una multitud imposible de ser contada. Mis queridos, está el juez, están los que asisten. Muchos de estos que asisten a una situación de juzgado, donde se juzga a alguien, allí están unas personas, bueno, según las que dejen pasar, pero aquí en este caso está diciendo de que hay millares de millares allí delante del juez, que quizás nosotros los podríamos catalogar como los jurados, los testigos, los que se están dando cuenta de toda la situación. Y esto tiene que ver con los seres creados, los ángeles y aún los seres de otros mundos, porque los seres de otros mundos creados de otros planetas y los ángeles y todos están pendientes, mis queridos hermanos, qué pasa con la humanidad. Están pendientes qué pasa con cada una de las situaciones donde Dios interviene. Ellos han estado allí pendientes cuando Dios creó al mundo, se regocijaron con Dios, se regocijaron las estrellas del alba. De eso habla los seres creados por Dios. Y a medida que han pasado los sucesos grandes que han marcado la historia de este mundo, estuvieron allí en el diluvio, estuvieron allí cuando Abraham, estuvieron allí cuando Jesús murió en la cruz, cuando resucitó. En todas las situaciones han estado, porque este mundo es el espectáculo de todos los demás mundos, de todo el universo. Todos están pendientes de qué es lo que está pasando aquí. Comparemos esto como cuando lo que está sucediendo actualmente, por ejemplo, la guerra con Israel. Hay guerras en otros lugares, pero la gente no le presta tanta atención. Israel nos dan las noticias, pero la gente no presta atención. Pero cuando es algo con Israel, todo el mundo está pendiente de la noticia. ¿Qué está pasando? Por alguna razón especial, todos enfocan sus ojos hacia allá. Es lo mismo también que pasa aquí en este momento. Los demás ojos, los demás oídos están pendientes de las noticias que pasan en este mundo. Han sufrido, han llorado, anhelan la restauración de este mundo. Y también, ¿hasta cuándo serán estas cosas, Señor? Claman para que la historia de pecado, destrucción y muerte de este mundo termine para siempre. Sin embargo, el Señor les dice: esperen un poco,
que todavía falta algunos de los que han de arrepentirse, de los que han de salvarse. Mis queridos, está el juez allí presente. Y miren ustedes, la bendición que tenemos nosotros de que nos sean reveladas estas cosas, y aquí también se nos revelan, y los libros fueron abiertos. El juez se sentó, dice su palabra, y los libros fueron abiertos. Mis queridos, miren ustedes, aquí hay algo especial. Nosotros conocemos acerca de esos libros, no voy a dar ni siquiera los detalles, las citas. Apocalipsis nos habla de estos libros y nos dice que los libros son donde están anotadas todas nuestras acciones. También en este momento, en este lugar aquí, se nos habla de que los libros fueron abiertos. ¿Qué libros conocemos nosotros? Esta visión es para nosotros, esta visión es para revelarnos a nosotros. ¿De qué libros? Habrá muchos libros en el reino de los cielos, pero hay unos libros especiales. Y los libros que nosotros conocemos son los libros de las acciones de los seres humanos, donde nos dicen que son reveladas. Allí están escritas toda acción grande y pequeña, buena y mala. Y aún el espíritu de profecía aquí, en el conflicto de los siglos, nos describe de que están anotados aún nuestros pensamientos, las acciones que no hicimos, pero aún hay algo más, mis queridos hermanos. En ese libro están anotadas las intenciones de nuestro corazón. Terrible, es terrible, mis hermanos, porque déjenme decir unas cosas. Aquellos que luchamos contra el pecado, y estoy diciendo aquellos porque al igual que yo lucho, quizás también ustedes luchan contra el pecado. Imagínense ustedes que todo está anotado allí, pero que esté anotado aún las intenciones de mi corazón, las intenciones que yo no conozco. ¿Saben? A veces uno no sabe cómo va a reaccionar ante una situación. No sabe que si tienes una situación adelante, una situación al frente, no sabes cómo vas a reaccionar. Mas, sin embargo, Dios sí lo sabe, porque Dios conoce las intenciones del corazón del hombre. Va mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Y todas esas cosas, mis queridos, están anotadas en los libros. Ahora, si pasamos al 13, al versículo 13, dice: mientras yo tenía esta visión durante la noche, vi que en las nubes del cielo venía alguien semejante a un hijo de hombre, el cual se acercó al anciano entrado en años y hasta se le pidió que se acercase más a él. Y el 14, se le dio dominio, la gloria y el reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es eterno y nunca tendrá fin, y su reino jamás será destruido. Bendito sea el Señor. Bueno, aquí vemos cómo está haciendo entrada el Hijo de Dios, Jesús, el que murió en la cruz por nosotros. Ahora nos dice que mientras él miraba esta visión, venían las nubes uno semejante a hijo de hombre. ¿Saben? Les voy a decir, Daniel no conoció a Jesús. Muchos años después fue que Jesús estuvo en la tierra. Pero Daniel lo describe como el Hijo del Hombre, a diferencia de Juan, ¿verdad? Ya Juan lo describe de otra manera. Pero Daniel, para su tiempo, describe que venía en las nubes uno semejante ¿a quién?
a hijo de hombre. ¿Por qué les digo esto, mis hermanos? Porque es importante también lo que les dije al principio. Los seres creados pueden tener diferentes figuras. Y de hecho, en el poder que Dios les da, también pueden asumir cualquier figura que sea necesaria para la salvación o para la bendición de cualquiera de nosotros. O también en las asignaciones o tareas que el Señor le haya dado para que realicen en las diferentes partes del universo. Mas, sin embargo, aquí en este momento no está hablando de cualquier ser. Dice que venía uno semejante al Hijo del Hombre, venía en las nubes. Daniel lo describe así porque su figura es humana. Entre todas las cosas que vería Daniel allí, que nosotros no sabemos, no se nos describe a nosotros cómo las ve, cómo las vio, da la explicación de que este que viene en las nubes es uno que tiene figura de hombre. Por eso él dice hijo de hombre, tiene nuestra figura y tiene nuestro parecer. Por eso él dice un hijo de hombre, pero en realidad no era un hijo de hombre, era el hijo de Dios, ¿cierto? Dios mismo, Dios con nosotros. Y él lo describe a su manera así porque es lo que en su mente él empieza a comprender. De hecho, al otro día estábamos hablando de una parte que vi científico, dice de que los seres humanos inmediatamente ven algo, le buscan una figura que sea parecida a lo que ya ellos conocen. Y coloco un ejemplo, las nubes no son sino nubes, pero nosotros nos quedamos mirando una nube y tratamos de darle una figura, decimos, no, esto se parece a un oso, o esto se parece a un perrito, o se parece, o tiene figura de un paisaje. La mente humana trata de darle figuras a los objetos o a las cosas para poder entenderlas. Y esto era lo que estaba haciendo el cerebro de Daniel en este momento. Su cerebro estaba tratando de asimilar, de manejar lo que estaba viendo en ese momento. Y dice aquí que mientras él tenía esta visión, vio que en las nubes venía alguien semejante al Hijo del Hombre. Y nosotros nos vamos a Hechos, donde Dios, el Hijo, Cristo Jesús, sube a las nubes, sube en una nube, y los ángeles le dicen allí a los discípulos, este mismo Jesús que hacéis mirando al cielo, este mismo Jesús que habéis visto ir, vendrá de la misma manera. Y se nos describe que Jesús vendrá en las nubes de los cielos, vendrá en una nube, se nos describe. Ahora, aquí está describiendo Daniel también esto, pero resulta que este advenimiento que ve venir Daniel no es el advenimiento que nosotros estamos esperando ahora. El advenimiento que vio venir Daniel en ese momento sí era un advenimiento y de hecho tuvo su parte profética cumplida. Aquí se cumplió en los cielos, pero en la tierra también se sintió. Nosotros recordamos bien el gran chasco. La iglesia, cuando William Miller comenzó a predicar acerca de esto, vio a Daniel y empezó a explicar toda esta parte, lo que le fue la luz que le fue dada en el momento. En 1844, el 22 de octubre, se había dicho que Jesús iba a volver a la tierra. Y todos estaban esperándolo, los que se habían preparado, todos estaban esperándole. Pero resulta que Jesús no vino. Y bien entendemos nosotros la luz que se nos ha dado, que sí pasó algo. Fue que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Y aquí tiene que ver mucho
con la parte del santuario. Nosotros sabemos que tenemos un santuario que está en el cielo, en el reino de los cielos, donde Dios intercede por nosotros. El santuario terrenal era para interceder por los pecadores con sacrificios, y se hacían allí los ritos, los rituales de sacrificio para el perdón del pecador. Pero una vez al año el sacerdote entraba con la sangre de el animal sacrificado y entraba al lugar santísimo, y allí tenía una obra de expiación por los pecados de todo el pueblo. Allí se entraba una sola vez al año. Ahora, también esta venida que se nos describe aquí en Daniel 7, 13 y 14 no es la segunda venida de Cristo. Es el momento en el que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, pasa del lugar santo al lugar santísimo. Y voy a dar la culminación aquí, mis queridos. ¿Qué está haciendo Cristo en el lugar santísimo? Nosotros sabemos que en el lugar santísimo Dios, nuestro Cristo, está intercediendo por cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, tiene allí en ese lugar la bendición de que Cristo intercede por nuestros pecados, por nuestra vida, para poder salvarnos. Ya no con sangre de los machos cabríos, sino con la sangre de Él mismo. Una sangre que clama por nosotros para siempre. Mis queridos hermanos, vuelvo a Daniel. Allí los libros fueron abiertos donde están anotadas nuestras acciones. Allí en esos libros el juez se sienta. ¿Y qué hace un juez? ¿Cuál es su trabajo? Juzgar. Pero este que viene en las nubes y es acercado a Dios, allí se dice que se le da dominio. Su dominio es eterno, que no tendrá fin, y su reino jamás será destruido. Además se le da la gloria. Mis queridos, este que llega allí a este juicio es nuestro abogado. Allí en este momento está haciendo el papel de nuestro abogado en esta visión. ¿Qué es lo que está haciendo Cristo en estos momentos en el santuario, en el lugar santísimo? Allí intercede por nosotros, y esta es la visión que Daniel está teniendo. Llega el abogado de nosotros, los libros son abiertos, y entonces empieza el proceso de juzgamiento de todas las personas. Las personas que son desde Adán hasta hoy son juzgadas. Pero miren este dato curioso, si lo encuentran allí, ojalá tengan la oportunidad de leerse detalladamente este capítulo 29 del juicio investigador. Mis queridos, un detalle importante es que todos los seres humanos van a ser juzgados. Hay un espacio preparado para juzgar. El Padre es el juez, Cristo nuestro abogado. Allí están los testigos de todo, están los libros abiertos. Pero déjenme decir una cosa, ¿quién falta? Allí, para hacer un juicio, falta algo. ¿Y quién es? El acusado. E inclusive en ese juicio está el acusador, ¿verdad? Ya nosotros sabemos quién es el acusador, es el diablo mismo. Pero falta alguien. Está el acusado, no está allí. La palabra de Dios no lo describe por ninguna parte. ¿Dónde está el acusado? Pues déjenme decirles que este juicio se da
por lo que está en los libros. Como les decía al principio, en los libros están descritas todas sus acciones, todo, grande, pequeño, bueno o malo, aún las intenciones de nuestro corazón están escritas allí en el libro. Entonces, ¿cómo es posible que se juzgue sin estar la persona presente? Por sus hechos los conoceréis. Miren, yo coloco un ejemplo. Actualmente, lo más actual que tenemos, Venezuela. Estados Unidos ha juzgado a Maduro y ha puesto precio a su cabeza. Y inclusive le han hecho un juicio y lo han encontrado culpable y han puesto precio a su cabeza. Pero ¿estaba él presente? ¿Cierto que no? Entonces, ¿cómo lo juzgan? Por sus acciones, por su testimonio, por lo que está haciendo, por lo que han comprobado, por lo que están seguros de lo que han comprobado. Es lo mismo que está aquí en el juicio. Las personas están muertas, no las van a levantar una por una de su tumba para llevarlas al juicio y estar allí en el juicio. Usted no va a estar presente en ese juicio, pero ¿quién va a estar presente? Sus acciones. Por las acciones que están en los libros, todos seremos juzgados. Pero hay algo importante, mis hermanos. Allí están todas las acciones que cometemos nosotros, los libros. Pero hay algo importante. Al lado de esas acciones hay una frase, una pequeñita palabra que dice, escritas en sangre, que dice, perdonado.